Señor, bendice mi familia, bendícela, Señor, guárdala en tu corazón. Bendice, Señor, bendice mi familia, bendícela, Señor, guárdala en tu corazón. Que la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, esté siempre con ustedes. Qué alegría poder compartir una vez más su programa Familia Santuario del Amor. No nos cambie porque hoy traemos un tema muy importante para compartir con ustedes. La Cuaresma es solo el inicio del camino. Tenemos que llegar a la Pascua. Y para celebrar la Pascua, Lumen El Salvador te invita a la mañana de prédica, oración y sanación con el Padre César Sánchez y el Ministerio Trigo. Es el sábado 21 de abril, de 7 a 11 de la mañana, en el Anfiteatro de la Ceiba de Guadalupe. Donación, $3. Tarjetas a la venta en librerías católicas y oficinas de Lumen. Lumen El Salvador, 30 años. Siguiendo tu luz. Hoy en nuestro set tenemos casa llena. Nos acompaña acá nuestro queridísimo amigo Fernando Lara, abogado y notario. También el doctor José Santos y su esposa Yamaris de Santos. Bienvenidos a este programa Familia Santuario del Amor. Es una alegría poder compartir con ustedes. Vamos a compartir ahora este tema muy importante que está dando mucho que hablar en los medios de comunicación social, en las redes sociales y bueno, en todas partes se está ahora hablando de este tema sobre las causales necesarias para votar por la despenalización del aborto. Como cristianos y sobre todo como cristianos católicos, no estamos de acuerdo en la manera como se está presentando estas causales para pretender justificar la despenalización del aborto. Precisamente porque ya los documentos de la Iglesia, sobre todo el documento de Aparecida, en el número 436, dicen los obispos: esperamos que los legisladores, gobernantes y profesionales de la salud, conscientes de la dignidad de la vida humana y del arraigo de la familia en nuestros pueblos, la defiendan y la protejan de los crímenes abominables del aborto y de la eutanasia. Esta es su responsabilidad. Por ello, ante leyes y disposiciones gubernamentales que son injustas a la luz de la fe y la razón, se debe favorecer la objeción de conciencia. Debemos atenernos a la coherencia eucarística, es decir, ser conscientes de que no pueden recibir la Sagrada Comunión y al mismo tiempo actuar con hechos o palabras contra los mandamientos y en particular cuando se propician el aborto, la eutanasia y otros delitos graves contra la vida y la familia. Esta responsabilidad pesa de manera particular sobre los legisladores, gobernantes y profesionales de la salud. Más claro, creo que no puede estar este contenido del magisterio latinoamericano de la Iglesia y que nos pide, ¿no?, defender sobre toda costa el derecho a la vida. Bueno, desde la legislación salvadoreña se está proponiendo defender la despenalización del aborto por algunas causales. Yo quisiera en primer lugar dejar aquí a nuestro amigo Fernando, abogado,
que nos pueda hablar un poco sobre estas causales que nos presentan los legisladores por la cual quieren pretender justificar la despenalización del aborto. Bien, muchas gracias Padre Pedro por esta invitación. Un saludo a todos los presentes. Quieren intentar reformar uno de los artículos del Código Penal, específicamente el artículo 133, considerando ingresarle 4 causales que justificarían o despenalizarían el delito del aborto. Uno de ellos es en caso de que la vida y la integridad de la mujer esté en peligro o esté en riesgo. El segundo sería cuando el feto está con malformación y que impida vivir fuera del útero, es decir, una vida extrauterina inviable. El tercero es el caso de la violación y el cuarto en caso de trata de personas. Son las 4 causales que quieren considerar ingresar y reformar el artículo 133 del Código Penal para poder despenalizar ese delito, ¿verdad? No obstante, el artículo 1 de la Constitución de la República tiene una reforma en su inciso segundo y reza que asimismo reconoce, el artículo 1 de la Constitución dice, asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de su concepción, ¿verdad? Viendo eso, es difícil o imposible que a estas alturas se esté pensando en dichas reformas, Padre. Desde el punto de vista médico, las 4 causales que nos presentan como justificación para poder despenalizar el aborto, ¿qué piensan ustedes? ¿Realmente esto es justificado? O sea, yo puedo dar una opinión desde el punto de vista moral y lo primero pues que yo pudiese decir ante la causal de que si la persona porque fue violada debe de aplicársele un aborto que entre comillas se le llama terapéutico, ¿verdad? Porque ahí pues no sé a qué se refiere en lo terapéutico. Mi posición por lógica, ¿verdad? Sin meterme todavía en el campo moral, a lo primero que yo diría sería, bueno, ¿y qué culpa tiene el niño de que su progenitor sea un violador? O sea, en todo caso, si hubiese que aplicarle una justicia, ¿verdad? La ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, pues habría que aplicárselo al violador y no al efecto, ¿verdad? O a la consecuencia de esa violación. Pero les escucho a ustedes, ¿cuál es la posición desde el punto de vista médico al respecto? La verdad que son varias causales que sí van a tener cierta discusión, pero que podemos nosotros demostrarles que no son del todo ciertas, ¿verdad? Quizás las podemos englobar en 3 grandes grupos, ¿verdad? El aborto eugenésico, que es el aborto que se practica a los niños que tienen una malformación. El aborto terapéutico, que es cuando la madre corre riesgo. Y el aborto sentimental o por violación, que sería bastante similar el caso en las trata de personas, ¿verdad? Porque al final ellas quedan embarazadas cuando han sido también violadas, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, si nos permite, lo desglosamos rapidito cada uno. El aborto eugenésico, esto no es nuevo, ¿verdad? Eso es viejo. Esto de la eugenesia viene de hace muchos años. Un médico francés fue el que se inventó ese término, ¿verdad? Con el objetivo de pensar en generar una población perfecta, ¿verdad? Y de ahí viene esa palabra. Por esa razón, decir que hay un feto que trae alguna malformación, sea genética o congénita quiere decir que se nace ya con el defecto, y congénita quiere decir que lo va a ir adquiriendo durante su vida cuando nace. Si el feto trae una malformación, yo me voy a poder deshacer de él, ¿verdad? Eso es con el objetivo de tener un control de la natalidad para que éstas sean perfectas, como la ideología de Adolfo Hitler,
¿verdad? Él quería que todos fueran perfectos y de esta manera todo aquel que trae una deformidad poderlo eliminar. Hoy en día eso es bien fácil saberlo, con todos los avances de la ciencia. La ultrasonografía, por ejemplo, detecta tantas malformaciones que ya el bebé trae y yo poderle decir a la mamá, mire, su niño viene con esto o con esto o con esto. Hay también marcadores, ¿verdad? Laboratorio que nos pueden decir que cierta anomalía trae el bebé. Por ejemplo, yo puedo saber in útero que el bebé va a nacer con una trisomía 21 o el famoso síndrome Down, ¿verdad? Y entonces hoy yo, desaprobando el aborto o despenalizándolo, perdón, yo voy a poder matar a un niño Down en útero. Es tan así, tan grave como, bueno, yo lo veo así, querer hacer lícito algo, un acto que intrínsecamente es ilícito, como el hecho de matar, ¿verdad? Porque realmente el aborto es eso. Entonces, ese es el famoso aborto genético. Ahora, decirle, padre, y a los que nos ven y nos escuchan, que la mayoría de procesos congénitos o cualquier defecto, la gran mayoría que un bebecito o un feto trae, pueden ser corregidos quirúrgicamente hoy día, ¿verdad? Eso es lo interesante ahora, que ¿por qué generar aborto en un niño que trae un defecto si ya puede ser corregido? Imagínense que con esta causal, niños con labio leporino y paladar hendido pueden ser eliminados, que vienen con un defecto. Si el papá y mamá Sí, no están de acuerdo, no lo quiero porque trae ese defecto en su boquita, los van a poder asesinar. Y eso se corrige tan fácilmente. Yamari trajo un bebecito hace poco con labio leporino y paladar hendido y ya está operado, creo yo. Sí, ya. Sí, ya está. Y los papás felices de la vida con el bebé, ¿verdad? Entonces es una causal que realmente no tiene sentido, porque la gran mayoría de trastornos pueden ser corregidos. ¿Qué trastornos? Trastornos cardiovasculares, trastornos cardíacos, transposición de grandes vasos, persistencia del ductus arterioso, puede ser corregido. Trastornos de la pared abdominal como el onfaloceo, la gastroquisis, que los niños vienen con las tripitas de fuera, puede ser corregido. Ano imperforado, los niños que no nacen con el anito formado, puede ser corregido. O sea, todas las patologías, hidrocefalias pueden ser corregidas. Mielomeningocele o espina bífida pueden ser corregidas. O sea, la gran mayoría de trastornos con los que un niño nace, o podemos decir con alguna invalidez. Bueno, déjeme decirle que hay un grupo de gente que presenta invalidez, que se han ya manifestado en contra de esto, porque ellos viven y viven bien, pues. Hay que decirlo, ¿verdad? Va a generar gastos de la familia probablemente, va a generar más dificultades, cuidos, ¿verdad? Más cuidos. Pero es lo que la gente lo valora. También Es la que la gente valora. ¿cómo se llama? El cuido a veces del estatus, ¿verdad? El hecho pues de tener ya un hijo con una enfermedad les puede bajar un poco la calidad de su estatus, etcétera. Sin embargo, hay personas que han, a través de un proceso, ¿verdad?, o de un caso de estos, han logrado confrontarse ante esa realidad, se han dado cuenta de que estaban totalmente equivocados porque están cerrados en un profundo egoísmo, y luego, pues, a través de una situación de estas, se dan cuenta de lo hermoso que es el hecho de abrirse hacia los demás. Hay algo bien interesante. Este aborto eugenésico se basa en este principio, que solo los lindos y sanos son los que deben establecer el criterio del valor de la vida. Cuando todos sabemos pues, que es un principio bien absurdo, ¿verdad? Más estético que otra cosa. Fíjese que hay unos datos de los niños Down, por ejemplo. Sus padres, el 99% de los padres ha declarado que ama a sus niños con ese síndrome. El 97% se sentía orgullosos de ver que sus niños Down pueden desarrollarse y lograr muchas metas en su vida. Jugar baloncesto, jugar fútbol, estar en una escuela, desarrollarse, ¿verdad? Pertenecer a algún grupo de trabajo. Aquí mismo en Santana vemos varios niños Down. En McDonald's, por ejemplo, hay un niño Down y ahí trabajan. O sea, la gran mayoría, al final, sus hermanos, el 94% se sentían hermanos orgullosos de ellos. El 99% indicó que son felices con sus vidas, los niños Down. Sin embargo, el 90% en los países que lo tienen despenalizado son abortados, ¿verdad? Entonces, realmente, padre, nosotros como médicos consideramos que no es una causal válida, ¿verdad? El hecho de que se genere por el bienestar del bebé, ¿verdad?
pensamos que no es una razón de peso como para poderla mencionar. Interesante porque en trasfondo vamos observando que hay otra intención, el hecho de pretender despenalizar el aborto y tratando de hacer una propaganda de este tipo, convenciendo las conciencias de las personas con una falacia, ¿no? de esta manera, realmente hay una intención maléfica en el corazón o en las pretensiones de filosofías o de ideologías a veces internacionales que sujetan a los países para que puedan adoptar este tipo de criterios. Vamos a seguir conversando sobre este tema un poco delicado, pero que también es de suma importancia porque está en juego no solo nuestra libertad, sino también nuestros principios y valores por los cuales hemos crecido. Lumen El Salvador, en sus 30 años de evangelización y Fundación Dei Verbum, le invitan a participar de la maravillosa peregrinación por Tierra Santa y España, con la guía espiritual del Padre Martín Ábalos. Y vivamos juntos una experiencia que quedará marcada en tu mente y en tu corazón. Acompáñame. Salida 31 de julio. Solicita el programa completo y reserve a los teléfonos de Lumen 2260-1583, Fundación Dei Verbum 2260-1006 o Agencia Bernal 2284-5114. Y reserve antes del 31 de mayo. Cupo limitado. La Sagrada Escritura es muy clara al decirnos no matar. Es uno de los mandamientos que no se lo ha inventado la Iglesia Católica, es uno de los mandamientos que ya el pueblo judío recibió en la ley de Moisés. Realmente no es lícito matar a nadie por ninguna razón. Hemos hablado de una causal. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes como médicos nos plantean en las siguientes dos causales? El tiempo lo tenemos corto, vamos a procurar hacerlo rápido para luego finalizar también con lo que nos dice el derecho y el por qué no puede ser justo poder permitir que se despenalice el aborto en nuestro país. Bueno, seguimos con el aborto terapéutico, ¿verdad? Mal llamado aborto terapéutico con una forma de engañarnos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de terapéutica quiere decir curar, ¿verdad? Y el aborto definitivamente no cura a nadie. Entonces, mal llamado así. El aborto terapéutico se da cuando la madre corre el riesgo de muerte, ¿verdad? O el riesgo de complicarse por un embarazo mismo. Les menciono las causas de morbilidad, ¿verdad? Que se atienden en nuestros hospitales. La gran mayoría son por cardiopatías, insuficiencias renales, diabetes descompensada, enfermedades de tiroides, lupus, ¿verdad? Esas son las patologías maternas que con un embarazo pueden ser complicados, ya que el embarazo, por ejemplo, en un paciente con cardiopatía, el embarazo aumenta la cantidad de sangre circulante y eso pues, puede llegar más sangre al corazón, lo va a cansar y la persona puede complicarse. Entonces, decirle, padre, que hoy día no hay ninguna condición médica que no pueda ser tratada. La ciencia es tan avanzada, o sea, hay que ver también la ciencia, lo bueno de la ciencia, ¿verdad? Y en las normas de ginecobstetricia existentes no hay ninguna que no pueda ser manejada y tratada. Entonces también para nosotros el hecho de decir que por la salud de la madre voy a provocar un aborto está mal hecho, pues porque la gran mayoría de patologías, si no es que todas las patologías maternas pueden ser atendidas pues de la mejor manera sin el hecho de poder eliminar al bebé. Ahora hay que diferenciar entre el aborto terapéutico directo y el aborto indirecto, porque es completamente distinto. El aborto directo es una mujer está con alguna patología previa, hipertensa, cardiópata, la chica, comentábamos fuera de cámaras, la chica de lupus de hace un par de años, que ella quería que abortara porque se estaba poniendo cada vez mal. Ese es un aborto terapéutico directo. Pero también tenemos el aborto terapéutico indirecto. El indirecto es cuando la madre tiene alguna enfermedad que complica el embarazo. Por ejemplo, llega una paciente con tantas semanas de embarazo
pero que le da un cuadro de apendicitis aguda. Esa paciente la tenemos que operar, porque si yo no le remuevo el apéndice se va a romper, se va a perforar y va a ser una sepsis. Y de eso se van a morir ambos. Entonces yo la tengo que operar, pero es mi responsabilidad decirle a la mamá de que por la cirugía misma ella corre el riesgo de perder a su bebé. No es mi intención ni la intención del que opera hacer un aborto. De hecho, no se hace un aborto antes de pasar a sala, sino que se opera a la persona con ese riesgo. Eso, si llegase a provocarse un aborto, es un aborto indirecto y eso pues sí está permitido. Ahora bien, decirle, padre, que quizás hemos operado no sé cuántas pacientes embarazadas con apendicitis, con colecistitis aguda y ninguna ha abortado. O sea que tampoco es algo que pasa, pero hay que diferenciarlo de ambos. El aborto terapéutico es el que la madre pide porque está enferma, tiene una patología de base y el embarazo la ha complicado. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Tiene que acercarse a su perinatólogo, a su centro de salud más cercano, y van a llevarle su embarazo con una vigilancia tan estrecha que no se va a complicar, padre. O sea que tampoco esa causal es válida. Sí. Y quizás por la premura del tiempo, el embarazo por violación o el famoso embarazo sentimental. El aborto sentimental o por violación. Condenamos rotundamente lo que una mujer puede pasar cuando ha sido violada. ¿Verdad? Eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿qué culpa tiene el bebé, verdad, de lo que hizo su papá? Entonces condenamos esto y también lo refutamos porque no es del todo cierto, ¿verdad? Que esa causal es tan importante, ¿verdad? Porque, primero, la tasa de violaciones tampoco, legalmente usted lo sabrá, no es muy alta. Segundo, la gran mayoría de violadores tienen problemas de esterilidad. ¿Verdad? Hay un estudio que prueba eso, que la gran mayoría ni siquiera terminan el coito. Tercero, muchas veces la mujer está utilizando algún método anticonceptivo, ya sea natural o ya sea artificial, pero ella está usando un método, entonces no va a quedar embarazada. Cuarto, la mujer solo tiene 5 días al mes para poder ser fértil. Los demás días, según el ciclo menstrual, no va a poder ser fértil, solo que el violador la haya estudiado primero y hoy es el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un estudio que de 1.206 casos de violación, apenas el 0.06% salió embarazada. O sea que tampoco es una causal tan importante porque no son tantos las violaciones que van a terminar en un embarazo. Sí. Ahora bien, padre, ¿y si queda embarazada? Si queda embarazada después de una violación, ¿qué sugerimos nosotros? ¿O qué nos sugiere en la literatura para decirlo de esa manera? La persona va a sufrir el hecho de que fue violada. Eso lo sufre y lo vive psicológicamente y físicamente. Aunque le hayan provocado el aborto, no, a eso le le quiero comentar. Aparte de eso, la que aborta va a sufrir la pérdida de ese bebé. Lo va a sufrir. Va a sufrir el famoso síndrome posaborto. Tarde o temprano lo van a padecer. Tarde o temprano se van a arrepentir de haber abortado a su bebé. Entonces, va a tener 2 dolores en su corazón tremendos y difíciles de manejar. ¿Qué sugerimos? Que tenga su embarazo. Padre, y si al final no se enamora de su embarazo y no se enamora de ese bebé que nace, bueno, padre, que lo den adopción, es una opción. Claro. Entonces, tampoco creemos que la violación como tal sea una causal para despenalizar el aborto. Y también hay que recordar, padre, que las violaciones también se dan por su propia pareja. O sea, porque la agarran a la fuerza y ellas están enojadas, no quieren o ya están separadas de esa pareja y salen embarazados. ¿Cómo va a abortar de la persona que o tienen más hijos o tienen un sentimiento, un lazo sentimental allí con él? Claro. O sea, es de verlo, ¿verdad? Sí. Bueno, según lo que sabemos, los países que todavía conservan el derecho de la defensa de la vida solamente son 5. Sí, padre, son mínimos. El Salvador es uno de ellos, obviamente, y somos considerados, y se hace todavía la gente la pregunta,
en pleno siglo XXI, El Salvador aún sigue penalizando el aborto, y en lugar de ser o sentirnos orgullosos de estar dentro de los 5 países, dentro de podemos mencionar República Dominicana, Malta, el Vaticano, por supuesto, deberemos de sentirnos orgullosos de ser uno de esos países que está penalizado el aborto. Le quiero comentar que antes de la reforma de 1998 sí estaban ingresadas en el Código Penal 3 causales permitidas por la ley que permitían el aborto. Entonces, ¿cómo podemos ahora estar viendo? La Constitución ya ha sido reformada y ha sido incluido, como lo dijimos al principio, que protege la vida de la persona humana desde la concepción, con eso derogando el Código Civil que decía que la vida o que la persona humana existe desde que se hace el corte umbilical y existe por un segundo. La Constitución, que es la Carta Magna, ahora defiende la vida y dice desde el momento de la concepción. Por eso el Código Penal hoy, ¿verdad?, regula, ¿verdad?, el aborto y saca esas causales que los médicos las han explicado de una manera fabulosa. El Código de Familia también habla que, por ejemplo, en el artículo 353, que es obligación la protección del prenatal, ¿verdad?, desde que la concepción hasta los 18 años. Es decir, toda nuestra normativa, todo el cuerpo legal de nuestro país está pro la vida. Entonces deberíamos de sentirnos orgullosos de ser uno de los pocos países que aún nuestras legislaciones protegen la vida del no nacido. Pero estamos conscientes de que nuestro país es un país pro vida y vamos a esforzarnos y a luchar por defender el derecho a la vida. Padre, solo unos datos. ¿Debe ser el aborto legal? Preguntaban por ahí. Debe ser legal porque una mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿verdad? Sabemos hoy en día con la ciencia que hay 2 cuerpos en ese momento, ¿verdad?, el de la mamá y el del bebé. Entonces, fíjese esto. La mujer, según la definición, es un ser humano femenino, ¿verdad? Dado que el sexo se determina cromosómicamente en la concepción y más o menos, fíjese, la mitad de los que abortan son mujeres, entonces es mentira esto, ¿verdad?, de que la mujer tiene derecho a la vida o a decidir qué va a hacer con su cuerpo, porque si abortan y están abortando a más de la mitad de mujeres, entonces estas mujeres que han sido abortadas no tuvieron derecho sobre su decisión. Claro. Ojo con eso. Y segundo, más o menos 54 países tienen el aborto despenalizado y es legal, que equivale al 61% de la población mundial. Potencias, ¿verdad?, Estados Unidos, Canadá, Corea del Norte, Japón, Rusia. Cada año son abortados alrededor de 46 millones de niños, el año pasado fueron 50 millones. Más o menos son abortados 126,000 niños todos los días en el mundo. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Le doy un dato. A nivel mundial, 46.6 millones en el 2016. Eso generó 11.400.000.000 en plata. O sea que al final de todo es un negocio, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos y no dejarnos caer, ¿verdad? Yo les invito a que todo aquel católico y el cristiano y el que tenga acceso a internet, porque ahí en internet lo puede encontrar uno, la encíclica Humanum Vitae de su santidad Juan Pablo II, en su capítulo 3 toca sobre este delito abominable que es el aborto. Y está tan precioso porque habla acerca del 5.º mandamiento, que es no matar. Gracias por compartir con nosotros, gracias a usted que ha estado pendiente de este programa. Le invito a un próximo programa. Vamos a estar tratando estos temas con la única intención e interés de que nos formemos y que seamos capaces de defender nuestros principios y nuestros valores. Gracias por haber estado con nosotros. Le invito a un próximo programa, Familia Santuario del Amor. Que Dios le bendiga. Bendice, Señor, bendice mi